Bueno, ahí estábamos escuchando, se viene el estallido y ahora a Jijiji con los redondos de ricota, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y ya sí, estamos con la entrevista prometida, Eduardo Belligoni en La Verdad de la Milanesa. ¿Cómo le va, Eduardo? Mucho gusto y muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No hay por qué. Bueno, muchas cosas, ¿no? Para charlar, la Argentina está pasando momentos tremendos. Usted también ha pasado momentos difíciles hace poco tiempo con su salud. Y bueno, primero que nada, quería preguntarle cómo estaba hoy de salud, cómo está Eduardo Belligoni. Bien, bien, perfectamente después de que tuve una neumonía y bueno, tengo 65 años, lógicamente cualquier cosa de ese tipo siempre es complicada, peligrosa, pero estoy bien, ya me dieron el alta, así que bueno, otra vez andar por la vida. Andar por la vida y a seguir la lucha, ¿verdad? Y sí, la verdad es que sí, que no nos sobran razones, como decía una canción de Sabina, ¿no? Sí. Realmente nos sobran las razones y cada vez más. No, no puedo entender la situación que estamos viviendo, la verdad que creíamos que no había nada peor que lo que habíamos vivido, y excepto la dictadura, que bueno, por supuesto fue lo peor que nos pasó en la historia de este país, seguramente a los que tenemos, como yo, la edad que tengo, pero este gobierno creo que de los peores que hemos tenido y con las peores intenciones, porque a veces hay gobiernos que son malos, pero bueno, no tenían la intención de que fuera tan malo todo y finalmente terminó todo en un desastre. Pero este tiene la intención de que todo, que nos vaya mal a todos, lo dice abiertamente, sí, sí, hay que pagar el ajuste, lo tiene que pagar la gente, que los jubilados se jodan, que los trabajadores tengan salarios miserables, porque después al final, a lo mejor en 5, 3, 20, 50 años, nadie sabe, esto va a mejorar. Bueno, no va a mejorar, se va a poner peor, como suele ocurrir cuando, como ya ocurrió en la Argentina, porque el experimento de Milei no es novedoso. Con otras formas y hasta cierto punto con características diferentes, formas diferentes, lo vivimos en los 90 con Menem. Privatizar todo, cerrar miles de empresas, que la gente se quede sin laburo, abrir la importación, darle todas las facilidades habidas y por haber a los capitalistas y absolutamente pauperizar la vida de los trabajadores y los jubilados. Eso ya lo vimos durante el gobierno de Menem y terminó muy mal, terminó con un 20 y pico por ciento de desocupación y posteriormente con un estallido social que le tocó a De la Rúa, que fue el 2001, pero que venía obviamente de la acumulación de problemas, de situaciones sociales muy graves durante el gobierno de Menem y que comenzó de esta misma manera, con una política de la que es llamada liberal, que es un nombre que les queda grande claramente, porque viene de la palabra libertad, y bueno, esta gente precisamente lo que no otorga ni lo que no permite es la libertad. Tiene una característica represiva muy marcada este gobierno. Ayer estuve en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en una audiencia pública que hicieron con varios diputados y bueno, constitucionalistas, abogados, dicen que toda la legislación que ya está implementando Patricia Bullrich y la que tienen pensada para adelante, como por ejemplo el código perdón, es el protocolo, que todavía no es ley y que sin embargo se aplica, y una ley de reiterancia en la ciudad de Buenos Aires, que es un horror jurídico que elimina, según todos los juristas, abogados y diputados que estaban allí, que elimina prácticamente la presunción de inocencia, lo cual es gravísimo, porque si algo tiene una persona frente al Estado, frente a los poderes establecidos, es que es considerado inocente. Es un instituto que tiene muchísimos años en la Argentina desde 1853, en la Constitución de 1853, con lo cual estamos hablando de un principio elemental en la vida, en las libertades democráticas, porque que a uno lo presuman culpable es exactamente todo lo contrario, y por lo tanto está condenado a que lo detengan sin pruebas, sin juicio, y que después en todo caso se haga la prueba, el juicio y todo lo demás.
Esto se está dando en la Argentina y por eso estamos muy preocupados. Yo tengo, bueno, no soy muy original, ¿no? Pero tengo un pensamiento y lo venimos diciendo aquí en este programa desde el año pasado, que este gobierno de Milei es como un mix entre, bueno, el que usted nombraba de Carlos Saúl Menem, algo de lo que quedó de la alianza y la presidencia de Macri, todo junto, y es como un cóctel explosivo, ¿no? No solamente para la República Argentina, sino también para la región. Sí, claro, y se empalma con toda una tendencia también en el mundo. No es novedoso nada de lo que dice Milei. Hay Claro. una tendencia en el mundo a impulsar reformas, todas contra los trabajadores, los jubilados. Mira, hay tres reformas que se están discutiendo en todo el mundo, que es la reforma impositiva, esto para que paguen más impuestos los pobres y menos los ricos, una reforma previsional para eliminar la jubilación, que es digamos, como la conocemos, y cambiarla por una especie de subsidio a los jubilados, pero que no esté relacionado con el salario. La jubilación tiene que estar relacionada con el salario porque una persona no puede cambiar de nivel de vida abruptamente solo por el hecho de que ya dio todo lo que pudo, se jubila. ¿Y por qué tiene que cambiar el nivel de vida? Por eso se implementó el sistema del 82% móvil, que le permite a una persona jubilada mantener el nivel de vida que se ganó con su esfuerzo y con su trabajo. Y aportó toda la vida, lo cual quiere decir que tenía un salario diferido que estaba aportando para su propia jubilación, junto con los aportes patronales, que en la época de Menem fueron reducidos y ningún otro gobierno lo volvió a subir como correspondía. Entonces, y por último, la reforma laboral, que es otra de las reformas que también están implementándose en el mundo, en función de eliminar, con el verso de que cambia la tecnología, eliminar conquistas de los trabajadores, eliminar derechos de los trabajadores, que nos costó muchísimos años implementarlo mediante las acciones de lucha, mediante las huelgas. Había un dirigente sindical combativo, el dirigente del SUGNA, Alejandro Crespo, que decía el otro día en una conferencia de prensa: nuestros abuelos vinieron y lucharon acá por los derechos que el derecho de las 8 horas, los derechos laborales. Nuestros padres los sostuvieron. Nosotros no podemos ser la generación que los pierde. Y creo que le compro esa frase totalmente porque es verdad. Nosotros no podemos ser la generación, esta generación que vive hoy en este país no puede entregar las conquistas porque se le debe hasta a sus mayores. Eduardo, usted le hizo una denuncia al presidente Milei por amenazas y investigación a la violencia, y bueno, es algo bastante complicado, ¿no? Que un presidente haga amenazas a un dirigente social o a cualquier ciudadano. ¿Cómo está esa causa? Mira, rápidamente en 15 días, el juez Di Giorgi, Martínez Di Giorgi, y un fiscal muy conocido para nosotros, para los luchadores de este país, que se llama Marijuán, y que toda la vida persiguió a los dirigentes sociales, toda la vida, a lo que se dedicó fue a eso. Por supuesto, nunca pudo lograr nada, porque la mayoría de los dirigentes sociales, por lo menos los que yo conozco, no son delincuentes, como dice él. Y sin embargo, en 15 días, rápidamente, sin investigar absolutamente nada, porque, por ejemplo, a mí no me pidieron el celular, porque yo denuncié que a partir de lo que el presidente dijo, que fue ¿cómo se dice? Ese flyer donde estaba un Terminator y aparecía mi apellido y que, Sí. bueno, estaba detectado y que me iban a hacer desaparecer o me iban a matar, que es lo que hace el Terminator. Además de eso, Exterminarlo, incorporé, ¿cómo? exterminarlo. Exterminarlo, bueno, por eso es un exterminador, claro. Y además de eso, después, lo que hice fue decir en el escrito que presentaron los abogados, que yo a partir de eso había recibido muchas amenazas de muerte. Nunca jamás el Martínez Di Giorgi ni el fiscal me pidieron el celular para ver si era verdad. Investigaron alguna de esas amenazas. Porque finalmente este país tuvo ya atentados a presidentes y a vicepresidentas. Claramente no son en vano las palabras que dice un presidente de la nación o que postea un post como ese, un flyer como ese, que dice semejante barbaridad. Y hace poquito tuvimos un incidente que para mí tiene que ver con un señor Canaletti que me insultó de arriba abajo, sin mediar palabra, y yo creo que más allá de este señor, que no tiene ninguna importancia él en sí,
sino, digamos, su posición, sus barbaridades que dijo, está alentado por el presidente. Es decir, si el presidente insulta a gente por siendo el presidente, estando en la primera magistratura, si ataca a mujeres, si se burla de personas con problemas físicos o discapacidades, si sus ministros dicen barbaridades como animalizar a las personas, como ha hecho la canciller, reducir a condición animal. Bueno, este hombre me dijo virus y bacteria, Sí, y junta piojos, digamos, claramente están eh, autorizados de alguna manera, están avalados de alguna manera por la primera magistratura. Es decir, que las cosas que dice un presidente tienen consecuencias. Con lo cual vamos a apelar esa rápido sobreseimiento del presidente, con 3 palabras de parte del juez Martínez Di Giorgi, y vamos a apelar, vamos a ir a la Cámara que corresponda, porque bueno, no hay que dejarlo pasar. Aunque yo no tengo ni 5 gramos de confianza en la justicia de este país, ni 5 gramos. No confío en absoluta, aunque me lleven, me metan preso, y vieron cuando alguien lo detiene, dice, confío en la justicia. Yo cuando me detengan me voy a decir, no confío en ninguna, si es que me detienen alguna vez, primero me tendrían que probar algo. Yo vivo acá, en el barrio Luz y Fuerza, hace 50 años, con lo cual a mí que me revisen hasta los calzoncillos, y que no tengo ningún problema. Con lo cual no van a tener conmigo ningún tipo de denuncia de corrupción, como dijo este sinvergüenza de Canaletti, pero que reitero, es el reflejo de un estado de ánimo en el país, de una política que lleva adelante desde arriba hacia abajo. Es decir, esto lo dice el presidente, entonces, ¿cómo no se va a sentir avalado un infeliz como este Canaleta, o no sé cómo se llama, Cloaca, que lo único que dijo fue barbaridades y que claramente se siente como impune? Si el presidente dice que el Ali Espósito es una ensobrada y que el otro es esto y que el otro, bueno, lógicamente, un periodista de cuarta, que se enojó mucho cuando le dije que había votado a Milei, y es así. Y el fondo del problema con esa conversación era que todos los que estaban en la mesa, fue el día antes del paro, estaban en contra del paro. Y lo primero que me preguntaron es yo estaba a favor. Y por supuesto que estaba a favor. Entonces lo que lo puso mal a este hombre es eso, que yo defendí con argumentos, por lo menos yo creo que tuve argumentos, el paro. Y defendí el paro como concepto, la huelga como concepto general de la clase obrera. ¿Cómo hemos conseguido las 8 horas en este país? ¿Cómo hemos conseguido que no haya más trabajo infantil? Con buenas modales, con discursos en una plaza, también, pero con la huelga, con el paro, con la movilización, que es el instrumento de los trabajadores. sí, sí, las grandes luchas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, se han logrado en la calle. Obvio, obvio, no se consiguió ninguna lucha, ninguna conquista si no ha sido con lucha, y ese es el concepto que yo tenía. Bueno, este hombre se sacó precisamente, en realidad en todo el programa había un clima antiparo, porque el canal dio una orden antiparo. Si usted vio TN todo el día o Canal 13, era todo contra el paro. Entonces salían y hacían el ridículo los mobileros, no sé cómo no se resisten, porque le preguntaban a la gente y resulta que la gente decía, bueno, pues está bien, parar, porque la verdad que es un desastre. Entonces por ahí encontraban a alguien que decía, no, yo no paro, bueno, no paré. Pero los colectivos iban vacíos, quiere decir que la mayoría de la población fue un parazo brutal, pero bueno, con esto no alcanza, evidentemente. Tenemos que ir a voltear la ley al Senado, tenemos que movilizarnos ese día, tiene que haber un paro de 36 horas con movilización para frenar esta ley, porque esta ley es terrible. Esta ley nos hace retroceder a cuando no existían los derechos laborales. Entonces hay que frenar. Y dígame, Eduardo, ¿usted cree realmente que después de la multitudinaria marcha de apoyo a las universidades, después de la efectividad que tuvo este paro general, se haga otro paro general de 36 o de 48 horas y este gobierno va a cambiar el rumbo? No, probablemente no, pero probablemente si lo derrotamos, se quede sin política. A lo mejor se tiene que ir. ¿Qué vamos a hacer? Porque, a ver, no se puede aceptar que el gobierno lleve adelante una política que le destruye la vida a la mayoría de la población. Entonces, no cambia. Bueno, veremos, seguiremos luchando, iremos a la huelga general, porque finalmente uno no está obligado a soportar todo en la vida. No está obligado a... Ah, no, porque lo votaron. ¿Qué tiene que ver? Hay mucha gente que votaron y después hizo un desastre y estábamos en contra. Eso no tiene nada que ver y la legitimidad se la da el pueblo, no el día de la votación exclusivamente. El pueblo también legitima con su acción, con su movilización,
Bueno, algunos se tuvieron que ir en helicóptero, qué sé yo, capaz que este se va en un trineo tirado por perro, vaya uno a saber. Dígame, Eduardo, a sus 64 años, con arritmia, con dos bypass, Sesenta y cinco, 65 sesenta y ya, cinco, bueno, 65. Estoy con los trámites jubilatorios. bien. Y además a haber estado al borde de la muerte, ¿cómo está hoy de cara a la lucha que se viene en estos años? Y déjeme decirle que al borde de la muerte estamos todos y no lo sabemos. Es Es verdad. casi filosófico lo que digo. Me resulta fuerte porque todos estamos al borde. ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la vida comprada? Hay que vivir todo lo que uno pueda con la vida que uno quiera tener, con la que haya elegido. Yo elegí luchar y entonces estoy siempre entrenándome para la pelea, entrenándome porque sé que vivimos en un mundo muy difícil, un mundo muy injusto, y en un mundo en el que yo veo una persona que sé que esa noche se va a dormir con un mate cocido y a sus hijos le dice que no hay para comer. Entonces, bueno, qué sé yo, a mí todavía me corre sangre por las venas. El día que no me corra más sangre por las venas, me pondré en un rincón y me quedaré al costado. Pero por ahora, todas esas cosas me movilizan, las injusticias, la idea de que haya gente que no tenga ninguna posibilidad, el avance del narcotráfico en los barrios. Eso no se va a quedar en los barrios. Digamos, ¿qué mundo van a tener nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué mundo? Uno tiene la obligación de dejarla, como en la casa. La casa, el país también es la casa de uno, no es solamente la casa de uno donde uno vive, la dirección que tiene, el país también es la casa de uno. Entonces, yo hasta tengo una cierta obligación, me parece, de dejar mi casa ordenada, los papeles ordenados, que mi hija no tenga que mañana, el día de mañana, uy, papá, ¿qué me dejaste acá? Es una mugre bárbara en el baño, un desastre, derrumbada la cocina. No, tiene que estar en condiciones y tengo que poder ver si le puedo dejar mi vida ordenada y en condiciones para que no sea un problema. Lo mismo ocurre con el país. Lo mismo, aunque uno ya tenga 65 años, y bueno, qué sé yo, uno podría quedarse tranquilo y esperar la vejez más tranquilo, más visitando familiares, pero me parece que hay que pelear porque la cosa está muy complicada y lo que le estamos dejando a las futuras generaciones es un desastre total. Entonces hay un dicho que no me voy a acordar, que es muy lindo, porque dice, eh, cuando llegue a viejo, espero no poder tener que decirle a mi hijo, no recuerdo bien cómo es, bueno, que me vencieron, que no pude resolver este problema, que no pude defender en los derechos, que no pude ganar un mejor salario y que le quede a él también un mejor salario en este país. Pero lo que no podrán decir es que no peleé para hacer. Claro, Eso me parece importante. que nunca bajó los brazos. Exactamente. Exacto. Bueno, este es un gobierno que, además de ir contra los trabajadores, o sea, va contra la salud pública, contra la cultura, la educación pública, o sea, va contra todo. O sea, uno Totalmente. Intentan, analiza, claro. a ver, qué positivo tiene, ¿no? Y esto más allá de estar de acuerdo ideológicamente o no, pero solo yo, por lo menos, ¿no? Humildemente veo que lo único positivo son los grandes negociados para las grandes empresas y para las multinacionales que teóricamente vendrían a invertir aquí en la Argentina. Perro se enojó. Tengo acá a mi perro que se enojó y tiene razón. Escuchó Mira. multinacionales. No, a ver, totalmente de acuerdo, porque estamos frente a un gobierno que no tiene una sola política buena para los trabajadores y las que había, que tampoco eran la gran cosa, pero que existían, bueno, es un paliativo, un comedor, bueno, es un paliativo. Ahora cerrarlo es mucho peor que paliativo. Claramente cerrar un comedor popular, la ayuda a los enfermos con terminales, bueno, fundamental, también se eliminó, las jubilaciones, el ataque al salario. Bueno, estamos hablando de un gobierno que no ha hecho absolutamente nada a favor de la grande mayoría y nada a favor del país. Es decir, es un gobierno que quiere un cambio de régimen económico, político y social. Quiere cambiarnos la cabeza. Quiere que todos pensemos que el que está al lado nuestro no es un compañero, es un competidor. Por eso hablan siempre de emprendedores. Entonces, claro, yo soy un emprendedor.
y yo emprendo con cerveza, como pasó en la época de Macri, que todo el mundo abría cerveza artesanal. El que Sí, está al lado mío no es un compañero, es un competidor. claro. Ahora, ¿cuánta gente puede poner una? Ya pasó también en los 90, que la Con los gente la echaban del parripollos. laburo, el Todo el mundo ponía parripollo, el remis. la Yo tuve la remisería. desgracia, no porque creían eso, sino porque no tenía más remedio, porque me habían echado de varios laburos y ya no me tomaban en ninguno, Sí. y además por la edad, de tener que ir al remis. También ese era un emprendedor. No, son todos cuentos chinos. Los trabajadores tenemos que unirnos y ser compañeros contra estos gobiernos ajustadores. Entonces, este hombre quiere cambiarnos la mentalidad, pero a él no lo votaron para cambiarnos la mentalidad. En todo caso lo votaron, en muchos casos lo habrán votado por la inflación, como dice él, y en otro para que no gane que los que venían gobernando, que eran un desastre. Así que no tiene un mandato para cambiar la vida de las personas, la salud, la educación, que cada uno se arregle como pueda, y que bueno, si no tenés para, como lo dicen ellos mismos, no tenés para comer, bueno, vende un hijo. Si lo dijeron, ahora que no me vengan a decir que no lo dijeron. Porque ahora todos tratan de morigerar a Milei. No, bueno, hay un Milei que dice otras cosas. Lo que ellos piensan es eso. Lo que dijeron, y lo dijeron durante la campaña. Es decir, un hijo lo puede vender una parte del cuerpo, no hay ningún problema. Esa es la concepción que tiene esta gente. Entonces tenemos que ir a una pelea muy de fondo, una pelea reivindicativa de lucha y a una pelea política porque lo que ellos dicen es el mundo de los ricos con 80% de pobres, 90% de pobres y multimillonarios. ¿Cómo hace Elon Musk, que es el ídolo, el dios de Milley, con sus propios empleados? Acaba de despedir 15.000 empleados. Es decir, ese es el modelo. Yo gano guita, soy multimillonario, soy el hombre más rico de la Tierra y he hecho 15.000 personas que se vayan a buscar laburo a Mongo. Entonces, claramente estamos ante un régimen, ante un capitalismo totalmente brutal contra los trabajadores, con el que tenemos que terminar, porque no podemos aceptar que este hombre nos venga a imponer una ideología que es absolutamente inhumana, antidemocrática, por supuesto, antiobrera y antipopular, y fundamentalmente reaccionaria. Y como se dice, racista, digamos, tiene todas las características de un régimen muy regresivo. Así que bueno, más que nunca tenemos que impulsar la pelea, la organización, la unidad y la lucha. Hablando de unidad, ¿no? De unidad en la lucha, ¿cómo está usted en relación con los otros dirigentes sociales de, bueno, distintos partidos? No, estamos teniendo una gran unidad en esta etapa, aunque pensamos diferente, pensamos en salidas diferentes. Yo soy socialista, estamos con la UTEP, que sigue sosteniendo como concepto la idea del peronismo, la vuelta al peronismo. Yo tengo muchos debates con los compañeros. Ayer estuve en un programa de televisión discutiendo con Moreno y con ay, no me acuerdo el nombre del otro que fue el de la ley de medios. Bueno, ahora se me escapa el nombre del funcionario peronista. Estuvimos debatiendo, pero con las organizaciones sociales estamos en un frente único, en una unidad muy, muy importante de lucha, en una unidad en la que luchamos por nuestras reivindicaciones. Después pensamos diferente acerca de la salida, pero estamos muy unidos a la hora de pelear, venimos haciendo acciones, porque este gobierno se ha llevado puesto todo. Se ha llevado puesto los comedores populares, los programas sociales, ha desaparecido el trabajo que se hacía en los barrios, los compañeros hacían en los barrios porque el gobierno lo liquidó, le dijo a la gente que no había que hacer absolutamente más nada y cambió el programa Potenciar Trabajo, que no era la gran cosa, pero permitía que hubiera cooperativas de trabajo en los barrios, hubiera cooperativas de limpieza en las plazas de los barrios, hubiera construcción inclusive de la pieza, lo que se llamaba el programa Mi Pieza, que le construía a una persona, una familia numerosa, un baño, una nueva habitación, porque eran muchos. Todo eso se hizo con las cooperativas. Después ellos dicen, acá había que auditar, como decían con las universidades, auditen todo lo que quieran, pero no le eliminen eso porque a la gente, porque claramente era el único bastión que tenían para defenderse. La salida es el trabajo y la producción y el desarrollo de los instrumentos productivos y de los recursos que tiene este país, que por supuesto hace 1000 años que lo único que hacen es saquear. Este hombre lo que tiene pensado es que el saqueo se eleve a la enésima potencia y directamente no nos quede absolutamente nada, porque en la ley, esta base, se está puesto un artículo que le permite a esta gente directamente saquear este país sin siquiera pagar un impuesto. Digamos, el artículo del coloniaje más violento que hemos vivido en la historia
Y bueno, parece que hay muchos senadores que tienen ganas de votarlo porque le van a dar algo a la provincia. Entonces, claramente necesitamos una organización muy fuerte, que es la que está teniendo el movimiento piquetero, pero necesitamos además que la CGT se saque la modorra, porque, bueno, el paro de la vez pasada estuvo muy bueno, pero fue un paro dominguero. Tenía que haber sido con movilización. Hay fuerzas en la clase obrera para movilizarse. Entonces, cuando se vote, le hicieron una pregunta a Daer, cuando se vote en el Senado, ¿se van a movilizar? No, no sé, no lo hemos discutido. Se tiene que movilizar la CGT, por favor. ¿Cómo vamos a permitir que se eliminen los derechos de los trabajadores como los elimina la ley esta de base? ¿Cómo permitir que un trabajador joven deje de ser una persona en relación de dependencia y pase a ser un colaborador? Es un escándalo ese punto de la ley. ¿Cómo que es un colaborador? Alguien que toma, no, porque son menos de 5 trabajadores. Bueno, seguramente alguno que tiene 40 debe estar pensando en dividir, ¿no? Entonces, claramente, no pagar. ¿Por qué? Cuando uno es colaborador, la figura esta que aparece, pierde todos los derechos. No tiene relación de dependencia, no, si quiere un seguro se lo tiene que sacar usted mismo, a pesar de que trabaje para el patrón. Si quiere una obra social se la tiene que pagar usted mismo. Bueno, es un escándalo. Elimina el contrato, elimina la ley de contrato de trabajo que existe en la Argentina. Es decir, elimina leyes y derechos que están en la Constitución Nacional, inclusive. Y bueno, esta gente va a votar una reforma constitucional, o parte de una reforma constitucional. Es una locura. Tenemos que impedirlo a los trabajadores, lo tenemos que hacer mediante la acción directa, mediante la lucha, porque yo no sé otro, pero yo no confío en los senadores. Ya tuvimos en este país la Banelco, que era Flamarique, el ministro de la Rúa, diciendo yo a los senadores los compro con la Banelco. Así que no confío, no tengo ni un poquito chiquitito así de confianza con los senadores. Hay que movilizarse y tenemos que impedir que esa ley pase. Bien, bueno, le agradezco muchísimo, Eduardo, este contacto. No sé si quiere dejar algún mensaje final para nuestros oyentes y, bueno, para los próximos que vean esta nota cuando la subamos a YouTube en las redes. No, solamente un saludo para ustedes, para sus oyentes. Y bueno, reflexionemos sobre los problemas y no dejemos que nuestros derechos se pierdan. Bueno, Gracias. un abrazo, muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Fue Eduardo Belli